Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a hablar de un tema que pareciera no tener mayor relevancia, sin embargo, cada vez se vuelve más relevante, más importante y vamos a conversar un poco acerca de cómo prevenir, especialmente prevenir. Vamos a conversar con el doctor Carlos Enrique Robleto, él es cardiólogo pediatra, ecocardiografista, acerca de la cardiología infantil, las enfermedades más comunes que hay en este momento en los niños. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor. En mi opinión, un problema serio que tenemos es la obesidad. Obesidad que ya no es solamente un asunto de adultos, cada vez hay más problemas de obesidad en niños y por supuesto obesidad implica una serie de condiciones o puede dejar una serie de condiciones tremendas en las personas. Así es, muchas gracias por la oportunidad de brindar información a la población. Sabemos que la obesidad, ¿verdad?, cada vez incrementa más, ¿verdad? Y es por la situación, ¿verdad?, que vivimos, sobre todo ahorita con el COVID, ¿verdad?, que el sedentarismo incrementó notablemente y el uso de las pantallas, ¿verdad?, el uso de la televisión, de los celulares, ha evitado que los niños salgan a las calles, ¿verdad?, a jugar, a hacer las actividades que normalmente realizaban. Esto aumenta lo que es el índice de masa corporal y esto perjudica no solo el corazón, ¿verdad?, sino todo el organismo, porque no va a realizar todas sus funciones como debería de ser. Y tengo muchos pacientes que ha incrementado lo que es el colesterol triglicérido, con incluso que tenemos que dar tratamiento, además de las medidas, ¿verdad?, que es aumentar la actividad física, el comer saludable se ha vuelto también una lucha por la globalización, digo yo, porque ahora se consumen mucho comida rápida, entonces esto incrementa, ¿verdad?, la obesidad, y los niños, si un niño es obeso, obviamente va a ser un adulto obeso. Entonces incrementamos lo que es la hipertensión arterial, la diabetes, está apareciendo en edades más tempranas, y el síndrome metabólico, que antes solo lo mirábamos en los adultos, ahora lo tenemos en muchos niños en nuestras casas. Y por supuesto esto trae problemas cardiológicos. Así es, sobre todo el que sufre es el corazón, porque es el que sobrecarga, ¿verdad?, esta sangre con mucho, colesterol. Esta se vuelve más espesa, por así decirlo, y esto hace que el corazón tenga que bombear más sangre, o sea, trabaja más, sometemos al corazón, hay riesgo más de arritmia, de obstrucciones en las válvulas o insuficiencia de las válvulas, y sobre todo pues la grasa que se va acumulando alrededor del corazón, que va perjudicando la contractilidad, esa función del corazón que ejerce para mantener la oxigenación en todo el organismo. Esto normalmente se miraba en adultos, incluso en adultos ya mayores de 40 años, ni siquiera adultos jóvenes, sino ya adultos ya buscando tercera edad. Así es, y actualmente estamos viendo niños desde los 8 o 10 años con ya estos problemas que también alteran la parte endocrinológica, ¿verdad? Entonces, el sistema endocrino, que es el que regula las funciones de cada célula, también se ve alterado por esta acumulación de grasa en el organismo, porque realmente la grasa se va acumulando y, por así decirlo, no sabemos dónde más se puede acumular y va perjudicando los vasos y las arterias más pequeñas, y sobre todo las del corazón, que son las arterias coronarias, que son una de las más pequeñas. Entonces vamos perjudicando, y esta acumulación muchas veces, si no la detectamos a tiempo o no la tratamos a tiempo, puede ocasionar grandes daños en una etapa de adolescente. ¿Qué es lo que más se está viendo en este momento en niños? Bueno, como le comenzaba, pues comenzábamos antes, lo más que afecta actualmente, a pesar de que ha incrementado esto de la obesidad, pero no es algo que provoca la muerte de manera inmediata, sino que a largo plazo, ¿verdad?, nos va perjudicando, porque los daños de la obesidad, tanto al riñón como al hígado, como al sistema endocrino y el sistema cardiovascular, el corazón en sí, también esto no es de manera inmediata, sino que es a largo plazo, en edad adultez,
o adolescente, puede darle un problema grave. Pero, sin embargo, lo que causa más las muertes en los niños son las cardiopatías congénitas, que son los problemas con los que el niño ya nace dentro de su corazón, ya tiene lesiones con las que él ya se formó en la etapa de embrión, en las primeras 4 semanas, que es cuando se da la formación del corazón, ya nació con este problema, ¿verdad? Que no se dio una correcta formación de este órgano y que al momento del nacimiento puede provocarle estragos, ¿verdad? En su adaptación, porque en la etapa fetal él vive del oxígeno de la mamá, pero cuando ya nace, sus pulmones y su corazón tienen que empezar a funcionar, y cuando hay una alteración dentro o fuera del corazón, esto le va a perjudicar en su desarrollo. Claro, necesita proveer por sí mismo lo que requiere de oxígeno, y por supuesto la sangre, que es la que lleva ese oxígeno al resto del cuerpo. A todo el organismo. Sí. Entonces sí, las enfermedades más comunes en la etapa de la niñez, lo que yo más trato actualmente son las cardiopatías congénitas, y son problemas o daños en la estructura, la función, en los vasos que no se formaron bien, ¿verdad? En esta etapa, y existen muchos factores de riesgo, ¿verdad? En las madres, ¿verdad? Desde el embarazo, que debe prevenir, como comentó al inicio de la entrevista, debemos prevenir. ¿Y cómo es prevenir? Es programar, ¿verdad? Cuando van a querer tener un bebé, y es tomar las vitaminas necesarias, el hacer ejercicio, alimentación saludable de esa mamá, y la mamá y el papá, ¿verdad? Porque el código genético es de ambos. Entonces, esto puede perjudicarle si no lo realiza previamente, y eso es lo que ocurre, ¿verdad? En nuestra población, el embarazo se detecta ya a los 3 meses. Se da cuenta la mujer que está embarazada, y ya en esta etapa ya está formado todo el órgano, entonces, y principalmente el corazón, ¿verdad? Entonces ya es irreversible, pero existe el diagnóstico, ¿verdad? El diagnóstico es de suma importancia, ¿verdad? Y es fundamental. En este caso, la ecocardiografía o el ultrasonido del corazón, desde la etapa fetal, podemos determinar si tiene una malformación congénita crítica. ¿Qué es crítica? Que sea una malformación que pone en riesgo la vida cuando él nace, ¿verdad? Y que debemos hacer alguna intervención en las primeras semanas de vida. Entonces se puede detectar de manera intrauterina entre las 18 o 20 semanas si este bebé trae esta malformación. ¿Y qué nos va a facilitar esto? Tener el equipo necesario, tanto médico, profesional, para atender a este paciente y poderle darle una respuesta y un tratamiento acorde a su enfermedad, y poder así mejorar la calidad de vida, porque actualmente la sobrevida de los niños con problemas del corazón es más del 90%, ¿verdad? Si se logra realizar una cirugía, ¿verdad? Cardíaca, que en nuestro país ya contamos con la cirugía cardíaca, y es un gran beneficio que se puede realizar dentro del país. Ok, voy a decir una barbaridad, y principalmente es por ignorancia, ¿verdad? El bebé, cuando está dentro del vientre materno, sí, recibe oxígeno, es decir, recibe alimentación y recibe oxígeno de la mamá, ¿no? A través del cordón umbilical. De la placenta, correcto. Con la placenta y demás. Pero al final de cuentas, quien se encarga de distribuir ese oxígeno que ha recibido es el corazón del bebé, de distribuirlo en el cuerpo del bebé, es el corazón del bebé. Es decir, ese corazón en principio está funcionando y está oxigenando. Cuando hay una malformación, entonces no está oxigenando correctamente, o podría no estar oxigenando correctamente el resto, porque no sé, es decir, yo entiendo, como somos organismos de carbono, entiendo yo que a fuerza necesita el cuerpo para la creación de células, es decir, crear las uñas, crear el pelo, las pestañas, todo el desarrollo, etcétera, necesita, porque, a ver, cerebro y corazón están entre los primeros órganos que se forman en el feto. Y se forman justamente por eso, porque empiezan a dar órdenes y empiezan a contribuir en la construcción. En el desarrollo.
una malformación del corazón puede llevar a una malformación física de ese bebé. No, porque digamos ya él trae, sí se puede asociar las malformaciones a cromosomopatías, ¿verdad? Este es un tema genético, ¿verdad? Que por ejemplo, lo más frecuente es el síndrome de Down. El síndrome de Down tiene múltiples malformaciones y más del 50% tiene cardiopatía. Pero en sí, en la etapa fetal, el bebé necesita pocas concentraciones de oxígeno para la formación o para el desarrollo de los órganos vitales, y ya trae el código genético de cómo va a formarse todo el organismo. Desde que se da la concepción incluso, ya trae el código genético materno y paterno y ya se sabe cómo se va a formar todo y desarrollar. ¿Qué ayuda a estos órganos vitales? Por eso se llaman vitales, ¿verdad? Cerebro y corazón, que ayuda a que crezcan y se desarrollen de un tamaño normal. Pero en sí las concentraciones son muy bajas las que él requiere en esta etapa de formación, y como ya no tiene que hacer ningún esfuerzo ese corazón, ni tampoco el cerebro, se está oxigenando a través de la placenta y no tiene ningún problema de desarrollar el órgano. Eso sí, ya dependiendo de cómo el órgano ya se formó, ¿verdad? Sí. Ok, eso significa entonces que un bebé en vientre con una malformación congénita puede estar tranquilo, digamos, hasta el momento del parto. Del nacimiento, así es. Son niños que de hecho cuando uno los ve que nace parecieran sanos. Incluso como en ese momento todavía fisiológicamente sus pulmones no se han expandido bien, dan las saturaciones normales, ¿verdad? Todavía a los 3 meses, 6 meses de edad, que es lo máximo que pase la fisiología materna en los bebés, puede estar con saturaciones, oxigenación normal. Ya después de esto va disminuyendo porque ya él se va volviendo más independiente, ¿verdad? Y entonces ahí es donde comienzan los síntomas de los problemas del corazón. Ok. Vamos a hacer una primera pausa en esta edición. Estamos sumando vigores. Conversamos con el doctor Robleto, que es pediatra con especialidad en cardiología infantil. Regresamos en breve. Vigores en Extra Plus con el doctor Carlos Enrique Robleto. Estamos conversando, él es cardiólogo pediatra ecocardiografista, es decir, tiene la especialidad de poder hacer electrocardiogramas y además ecosonografías, ¿no? Serían del área torácica, específicamente del corazón. A ver, me dice que ahora se puede hacer diagnósticos tan temprano como la aparición del mismo feto en los ultrasonidos. Así es, la verdad que con los equipos actuales de alta resolución que tienen una definición mejor, sobre todo a nivel cardiovascular, se puede valorar cada parte del corazón desde que está el bebé en el vientre materno, ¿verdad? En la etapa fetal. Y está indicado, para ser más específico, a las 18 o 20 semanas, que es cuando ya se puede visualizar mejor. Entre las 18 y las 30 semanas, porque luego después de las 30 semanas ya la caja torácica, las costillas van creciendo y nos hacen mucha sombra acústica, pero en esta etapa sí se puede valorar de manera adecuada, y sobre todo aquellas madres que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, muchos abortos, se sabe pues en los estudios de mortalidad de otros países, que estos son provocados por malformaciones cardíacas, la mayoría, que son incompatibles con la vida, y obviamente la naturaleza es sabia y por eso presentan los abortos, ¿verdad? Porque son tan graves que ni cuando nazca se puede hacer una corrección. Y entonces estas mujeres que han tenido una pérdida o un óbito fetal que muera dentro del bebé son un factor de riesgo para que tengan una malformación congénita. Entonces esto debe determinarse con su ginecólogo y ser exhaustivo, ¿verdad? En cada órgano, visualizarlo bien.
Aunque verdad todas las mujeres embarazadas actualmente, la mayoría tienen acceso a un ultrasonido. Sin embargo, tienen que tener expertise, ¿verdad?, en visualizar el corazón. Y si ven algo que no es anormal, que es anormal o que no les parece que sea normal, hay que transferirlo, ¿verdad?, a un especialista que tenga experiencia en ver corazón. Entonces, normalmente cuando se hacen los ultrasonidos prenatales, lo que se hace es la medición del tamaño, el conteo de pulsaciones o de bombeo, la frecuencia cardíaca. ¿Y qué más es lo que se revisa para ver que esté dentro de los parámetros normales? Todo, o sea, la verdad que se debe visualizar desde el cerebro, ¿verdad? Referido al corazón, ajá, incluye checar el cerebro. Correcto, ajá, sí, okay, claro, ajá, porque incluso hay datos indirectos de que una malformación dentro del cerebro puede también tener una malformación asociada al corazón. Ya un síndrome. Exacto, un síndrome o una cromosomopatía. Entonces debemos visualizar todos los órganos, y si vemos un órgano que está afectado, hay que incidir más en el corazón, ¿verdad? Ver las 4 cámaras del corazón, evaluarlas bien a detalle para descartar alguna malformación. Y la verdad que a veces solo, como dice usted, solo vemos la frecuencia cardíaca fetal y no valoramos sus válvulas, el tamaño de cada camarita cardíaca, ver alrededor que no haya líquido, ver el diafragma, ¿verdad? El diafragma que esté bien cerradito, ver que el corazón esté al lado correcto, ¿verdad? Que esté del lado izquierdo. Muchas veces nace del lado derecho, ¿verdad? Que se llama dextrocardia, y muchas veces es solo la posición, pero otras veces son malformaciones bien graves, ¿verdad? Que puede tener, que está rotado, sí, está rotado, y los órganos abdominales también están rotados. Puede estar el hígado a la izquierda y el estómago a la derecha. Pero bueno, entonces, mientras funcione todo correctamente. Correcto, pero hay que incidir, ¿verdad? Si hay una afectación en otro órgano, valorar bien el corazón, ¿verdad? Porque tenemos que evaluarlo desde la parte intracardíaca, que son sus válvulas, la estructura de los tabiques, lo que es sus paredes, que tengan un tamaño normal o simétrico, y ver los vasos, ¿verdad? La aorta, el vaso más grande del corazón, que no tenga ninguna obstrucción o disminución de calibre, para que al momento de nacimiento se dé una adecuada adaptación. ¿Hay señales de alerta para las madres, que son las que es decir, tienen una capacidad, ¿verdad? Es decir, esa relación que existe entre ella y su bebé les da una capacidad de sentir, de prever, de preocuparse por cosas que a veces el médico ni siquiera ha detectado, ¿no? Pero sí, mire, es que yo siento que el bebé no se está moviendo, por ejemplo, por decir alguna cosa, ¿verdad? Entonces, hay síntomas que deberían de ser como de alarma para que la mamá los pueda detectar, pueda decir, aquí hay algo que no está funcionando correctamente. Sobre todo se habla del control, ¿verdad?, de las comorbilidades en el embarazo. Sobre todo se ha estudiado mucho lo que es la obesidad y la diabetes gestacional. Cuando la diabetes gestacional está descompensada, puede tener más riesgo de malformaciones, y no solo cardíacas, ¿verdad? Otras cromosomopatías están asociadas a esto por el aumento de la glucosa en sangre materna. Y entonces desde la formación, pero más que todo los síntomas son esas amenazas de parto prematuro o de aborto que en estas embarazadas pueden presentar, y como les comentaba, pueden ser malformaciones muy graves que son incompatibles con la vida. Pero así específico no existe. Solo hay que controlar, ¿verdad?, esos factores, controlar su diabetes si acaso ya la tenía previamente, y si aparece durante el embarazo, tener una dieta y una alimentación correcta, y además de eso, si requiere tratamiento, su ginecólogo pues se lo debe indicar para mantener y reducir ese riesgo que tiene de estas malformaciones. Es que, a ver, la verdad es que lo ideal es
planificar el embarazo. Planificarlo, ese es el ideal, porque usted lo decía, el padre y la madre se pueden preparar físicamente, se pueden preparar con sus alimentos, se pueden preparar con sus vitaminas y demás, para tener el mejor embarazo posible. Así es. Pero muchas veces eso no ocurre, es decir, hay un embarazo y no estaba planificado, no necesariamente estaba planificado, ¿no? Y es algo interesante eso, que actualmente antes mirábamos las malformaciones congénitas en mujeres con edades avanzadas. Ajá. Actualmente son adolescentes y uno se impresiona porque son primeros bebés y son jóvenes de 18 o 20 años que están experimentando pues esa situación y que antes lo miraba. Entonces aquí viene la influencia de la vitamina, que es un factor importante que las mujeres y los hombres antes de planificar un embarazo, por lo menos 3 meses antes, deben de tomar ácido fólico, que es lo que más se ha asociado al aumento de la deficiencia del ácido fólico a los problemas cardiovasculares o de malformaciones congénitas. Los dos deberían de tomar ácido fólico, porque normalmente se lo mandan a la mamá. A la mamá, sí. Los dos deberían de tomar, así es. Porque uno pone una parte de la mitad y el otro la otra mitad. Entonces ese código genético se une y ahí es donde se da la formación. Ok. Esto, bueno, pero vuelvo al tema de los embarazos. Es decir, a ver, decía que lo ideal es planificar el embarazo. Bueno, ocurre que en la vida real ocurre que a veces los embarazos son no planificados, muchas veces los embarazos son no planificados. Ya la combinación genética está hecha. Así es. Es decir, ya ahí lo que va a pasar. Lo único que hace o que puede ayudar a mejorar un poco las cosas es el tipo de vida que lleve la mamá. Aquí el papá lo mandamos a la porra, digamos. Entonces, y el papá lo que tiene es que proveer para la mamá, garantizar que la mamá realmente tenga las condiciones físicas, alimenticias, psicológicas, emocionales adecuadas para ese embarazo. Así es, va a influir mucho, ¿verdad? Ya cuando ya esté el embarazo, pues ya es la mamá, ¿verdad?, que se debe encargar, pero obviamente el proveedor, el papá, y que reúnan pues las condiciones tanto de alimentación, el hacer alguna actividad física y mantener control de las emociones, ¿verdad?, en un ambiente saludable. Entonces esto le va a ayudar a que el crecimiento del bebé sea más confortable y que este bebé no es lo mismo que nosotros atendamos un bebé con una cardiopatía que sea prematuro o con bajo peso a un bebé que nace a término con un peso adecuado. Entonces le va mejor obviamente al que tiene mejor peso y mejor edad gestacional. Entonces esto influye bastante si tiene un control correcto, ¿verdad?, durante su embarazo. Claro que nos va a ayudar bastante para que este niño tenga más resistencia al momento de hacerle cualquier procedimiento. Ok. Vamos a hacer la pausa y vamos a hablar acerca de esos procedimientos justamente, es decir, porque todavía no hay in vitro, en vientre, operaciones en vientre en Nicaragua, ¿o sí? Sí hay. ¿Se están haciendo? Se están haciendo, sí. ¿Y cirugías de corazón en el vientre? No, de corazón todavía no. Ajá. Pero sí se están haciendo otros tipos. De otras malformaciones. Cuando hay otras malformaciones, ok. Pero vamos a hablar acerca de las que sí se pueden hacer ya una vez nacido el bebé. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar, planificar y hacer? Regresamos en breve, estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos en Extra Plus, sumando vigores. Estamos conversando acerca de cardiología infantil, las enfermedades más comunes, con el doctor Carlos Enrique Robleto, cardiólogo pediatra. Decíamos que ya Nicaragua tiene la posibilidad de poder hacer operaciones en el vientre de la mamá, al feto. Y garantizar que eso funciona de tal manera que el bebé nace correctamente
tiempo después, ¿no? ¿Hasta cuánto tiempo antes se puede hacer una operación dentro del vientre de la madre? Bueno, se debe hacer antes de las 34 semanas de gestación, ¿verdad? Y sobre todo, pues son aquellas, los mielomeningoceles, que son una afectación en la, digamos, en la columna del bebé, que no se forma adecuadamente, es cerrarla para evitar que no se desarrollen bien los nervios de la parte inferior del cuerpo. Y sobre todo algunas malformaciones como la hernia diafragmática, que es de la pared de lo que es el diafragma, y es pues tratar de suturar o hacerla más pequeña esta hernia y reducir pues el riesgo de que suban todas las asas intestinales y que reduzcan la posibilidad de desarrollo del pulmón. Y también a otras como gastroquisis y onfaloceles, que la pared abdominal está tiene un orificio donde las asas se pueden protruir o salir, por así decirlo, y esto pues se puede reducir de manera intrauterina. En el caso en nuestro país, lo que estamos avanzando es en el mielomeningocele, que ya se han operado muchos niños con esta malformación y ya pues han nacido sin este problema, que cuando ya nacen hay que operarlos de manera urgente y son largas estancias y ya el daño ya está hecho, ya está perpetuado, por así decirlo. Obviamente con fisioterapia y todo puede mejorar, pero mejoramos eso, ¿verdad? Ese desarrollo que sea menos complicado en el manejo cuando nace. Entonces, en eso ya hemos avanzado y también existen, ¿verdad? Lesiones intracardíacas, sobre todo de los grandes vasos, la aorta y la pulmonar. ¿Qué se hace? Se introduce un catéter y donde llega al corazón a través del vientre materno, obviamente con sedaciones maternas, y se puede abrir ese vaso, esa arteria, esa válvula, para que pase mejor la sangre, y así se va desarrollando mejor lo que es el ventrículo, de donde emerge ese vaso que está afectado. Eso es lo que mayormente se ha avanzado, y en el caso de algunas lesiones que dependen de un cortocircuito, como son las transposiciones de grandes vasos, que es una malformación bastante frecuente y que pone en riesgo la vida en los bebés. Cuando nace se ponen muy moraditos, muy cianóticos, entonces se abre un orificio para que haya una mejor circulación y cuando nazca tenga mejor o tengamos un tiempo más prolongado para poderlo operar o corregir. Okay. ¿Y todas esas operaciones son laparoscópicas? Son laparoscópicas, así es, guiadas por un equipo de ecocardiografía, o sea, de ultrasonido, para guiar al que va a hacer la intervención, al cirujano, y introduce un catéter y llega, pues son mínimamente invasivas, porque no hay que abrir el abdomen del vientre de la madre, entonces no es necesario. Son con orificios como una canalización. Entonces esto nos permite menos invasión y mejores resultados. Okay. Sí, porque yo me quedo pensando, decir, a ver, porque en algún momento el bebé, antes de su nacimiento, he visto, por lo menos en los Discovery, en los estos que lo sacan incluso del vientre y después lo vuelven a poner dentro del vientre sin desconectarlo, por decirlo de manera muy vulgar, sin desconectarlo de la mamá, ¿no? Y entonces y hacen el procedimiento fuera del vientre. No, lo que se está procurando, porque eso es más invasivo, lo que se está procurando es por laparoscopía, como bien dice, con catéteres pequeños que sean menos invasivos, porque esto de sacar al bebé y volverlo a introducir lleva mucho riesgo, tanto para la madre como para el bebé. Entonces el riesgo-beneficio supera más el riesgo que al beneficio. Entonces por eso actualmente es mínimamente invasiva y creo que en eso se ha avanzado mucho con la laparoscopía, incluso en la cirugía de niños y adultos, que actualmente ya se trata de ya nada de esas heridas enormes. Entre más grande la herida, antes era mejor la cirugía porque miraba mejor y no, ahora es lo mínimamente invasivo,
lo que te va a ayudar a que se recupere más, que tenga menos estancia intrahospitalaria, menos riesgo de infecciones, menos riesgo de sangrado, y lo mismo pasa en etapa fetal, porque sabemos que el líquido, si abrimos el vientre materno, todo el líquido se le puede salir se puede todo, regar, total, y entonces esto va a perjudicar porque al momento el niño necesita estar en un medio líquido para poder seguir desarrollándose. Entonces esto nos permite, por eso con catéteres pequeños, poder evitar ese riesgo y evitar riesgo de sangrado, de infecciones, porque abrir el vientre es mayor riesgo de infección. Sí. Ok, una vez nacido el bebé, las operaciones que no se pueden hacer o las intervenciones que no se pueden hacer en el vientre se hacen una vez nacido el bebé. ¿Hasta cuánto tiempo después de nacido? Va a depender de la cardiopatía, ¿verdad? Porque muchas de las cardiopatías, cuando son críticas, estas deben de hacerse en las primeras semanas o el primer mes de vida. Las que son ducto dependientes, o sea, que depende, digamos, de la fisiología fetal. Cuando ya cuando el niño ya va desarrollándose y esto se va modificando, estas tienden a aumentar el riesgo de muerte. Entonces son niños que se van a poner moraditos, cianóticos, en los primeros días de vida. Entonces esto debe hacerse una cirugía prácticamente urgente, porque en 7 días, imagínense, se debe hacer, y es a corazón abierto con todos los riesgos. Sin embargo, pues actualmente en el país, en el Hospital Militar, ya se están realizando, ¿verdad?, estas cirugías complejas de pacientes con estas cardiopatías críticas, y esto les va a permitir, ¿verdad?, desarrollarse su sistema psicomotor mejor, ¿verdad? Porque un niño que anda moradito, su oxigenación cerebral no es la correcta. Y si perpetuamos eso, no solo vamos perpetuando el daño a nivel del corazón, sino también vamos perpetuando el daño a nivel cerebral. Y de otros órganos, pues. Y de otro órgano, obviamente, pero el cerebro es lo principal porque pues nos da la parte cognitiva, ¿verdad?, que debe tener un niño, y el desarrollo que debe tener. Entonces lo vamos marcando, por así decirlo, si no lo corregimos a tiempo, ¿verdad? Entonces debemos hacerlo entre más temprano. Actualmente se haga, debe ser entre el primer año de vida. Todos aquellos pacientes que sean moraditos, que tengan dificultad para hacer actividades normales, que se cansan por caminar una cuadra, o que no han avanzado en su peso y desarrollo. Eso es muy importante, ¿verdad? Si el pediatra identifica que este niño suda mucho o se cansa para alimentarse, porque ese es el dato importante de una cardiopatía congénita, que el niño, la alimentación de un lactante, de un niño menor de 6 meses, es como que vaya a correr, ¿verdad? El alimentarse, la succión, el pecho materno. Y si este niño se cansa, se detiene, esto significa que es como que fue a correr y se cansó en la primera vuelta. Entonces esto no le permite que se desarrolle, porque el cuerpo obviamente utiliza toda su energía en los órganos vitales, y en este caso el afectado es el corazón. Entonces toda la energía va para el corazón, y aunque el niño logre alimentarse, logre comer bien, no se va a desarrollar, no se va a desarrollar, no va a aumentar de peso, no va a aumentar de talla. Son niños con muy bajo peso, y cada vez entre más tiempo pasa, esto se va perpetuando, y también el daño a nivel pulmonar, porque como comentábamos al inicio, el corazón está conectado al pulmón. Entonces una cardiopatía que le está generando o regresando flujo a los pulmones, esto se congestiona, y son niños que pueden presentar cuadros respiratorios a repetición, que pueden causarle hospitalizaciones prolongadas o muy frecuentes, y que también va a contribuir al desarrollo bajo de este niño. Entonces es importante determinar todos estos signos, y lo ideal, como le comentaba, antes del año se deben operar estos niños cianóticos o moraditos para mejorarle la calidad de vida. Ok, ¿hay la posibilidad que esto no sea detectable, es decir, que sea tan pequeña la falla, tan pequeño el problema, es decir, que el niño ni siquiera se ponga cianótico, que sí, de repente se cansa y demás, y pasa casi desapercibido, ¿verdad?
¿Esto puede llegar hasta más o menos qué edad en un niño con un problema cardiológico? Sí, la verdad que es muy raro, ¿verdad? Porque siempre los niños dan algún síntoma o signo, digamos desde los soplos cardíacos, las palpitaciones, el desmayo. Los niños antes se creía en la escuela, ¿verdad? Sobre todo que en el acto del 14 de septiembre se desmayaba un niño y decía, es que no comió, está soleado, o se deshidrató. Era lo más que pensábamos, ¿no? Pero hay muchas cardiopatías que dan este síntoma, pero ¿verdad? ahí ya estamos hablando, por ejemplo, de un niño de más de 10 años. Sí, pues, un niño más grande, ¿verdad? Sí. En el caso de los niños pequeños, solo que sea una cardiopatía simple. Por ejemplo, los defectos entre las cámaras del corazón, de los atrios, que son la parte de arriba del corazón, estos sí pueden mantenerse compensados hasta los 20, 30 años y no dar ningún síntoma. Y a veces son hallazgos incidentales, pero se detectan y se pueden corregir a esa edad. Y no tienen tanto daño. Sin embargo, pues es muy raro los casos que alguien no le ausculte el corazón y que le escuche un soplo o una arritmia, o algo que le llame la atención y que no lo refiera. Y con la actualidad que los cuadros respiratorios, que estos sí son más preocupantes porque son más frecuentes, por así decirlo, de las hospitalizaciones, y por muchas temporadas, los inviernos, aumentan los virus y todo, esto provoca que le mandemos una radiografía de tórax. Y entonces allí podemos ver el corazón en la radiografía de tórax, y ese es un dato también. Cuando el corazón está agrandado, debemos de descartar una cardiopatía. Entonces así hemos tenido casos incidentales que nos dice el pediatra, mire, le veo el corazón más grande de lo normal, ocupa más el corazón la parte pulmonar, y entonces se observa mayor crecimiento. Entonces esto nos lo hacen referencia pues a los cardiólogos pediatras para valorarlo y hacerle un ecocardiograma, y hemos diagnosticado de esa manera muchas cardiopatías. Bueno, tal vez aquí lo importante es señalar que ya esto, por lo menos cuando se trata de cirugías, es tratable ya en Nicaragua. Así es. Que hace unos años era un tanto más complicado, pero ya es tratable en Nicaragua, hay personal especializado. Tal vez solamente para cerrar pregunto, ¿están los médicos, los pediatras que están atendiendo a estos recién nacidos preparados para poder determinar estos problemas? Sí, correcto. Estamos, de hecho, desde que contar con un cardiólogo pediatra en un hospital es de suma importancia, porque todos los nacimientos que tienen algún factor de riesgo o algún problema que se determine en su adaptación, tanto cardiovascular como pulmonar, se valora de manera integral, ¿verdad? Se mejora en esto el diagnóstico, y estos niños no se van sin un diagnóstico. Obviamente no al 100%, porque como decíamos, algunos van los síntomas apareciendo con el crecimiento, y no aparecen de manera inmediata. ¿Por qué? Porque están protegidos, porque ellos todavía están con la circulación fetal todavía. Hasta los 3-6 meses muchas veces ya dan los síntomas, y es cuando ya se refieren al especialista. Pero sí están todos capacitados para valorar estos pacientes, y esa es la idea, ¿verdad? De dar información y capacitar a todos los médicos para que ellos piensen siempre en un problema del corazón cuando hayan síntomas asociados a esto. Y puedan referirlo al especialista. Correcto. Para que ahí se determine exactamente si hay o no un problema. Sí, porque muchas veces los soplos, algo muy frecuente que muchos pediatras te decían, los soplos, ahí se le va a quitar. No, el único que puede determinar eso es el subespecialista, el cardiólogo pediatra, que puede decir si este soplo es algo inocente o un soplo que tiene una patología que hay que dar medicamento, tratamiento, ya sea médico, quirúrgico, para poderlo corregir. Ok. Bueno, quiero agradecerle, doctor, esta platicada sobre este tema, del cual
tal vez es tan especializado que poco se trata, ¿no? Pero sí, le agradezco mucho.